Hola a todos, acompáñennos a ver esta historia llena de emociones entre Trung y Tiaunu. El día del regreso de Trung parecía ser un momento de felicidad, pero todo tomó un giro inesperado. Tiaunu está esperando a un pequeño ser en su vientre, pero ¿será ese niño realmente hijo de Trung a medida que la verdad comienza a salir a la luz? ¿Podrá su amor resistir la prueba de la confianza y el destino, o se romperá bajo su peso? Descúbranlo con nosotros. Tal vez ese día del regreso sea el comienzo de la felicidad, o la tormenta que arrase con todo. Si te gustan las historias conmovedoras, llenas de drama y giros inesperados, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Tiaunu salió de la farmacia con la pequeña caja del test de embarazo firmemente sujetada en sus manos. La luz dorada del atardecer bañaba el tranquilo camino del pueblo y cada paso que daba parecía pesado, como si cargara con una tormenta dentro de su pecho. Todo a su alrededor estaba tan en calma, pero por dentro una tormenta de preocupación, nervios y miedo azotaba su mente. Las palabras del médico seguían resonando en sus oídos. Es posible que estés embarazada. Pero si eso es cierto, es ese bebé de Trung. Al llegar a casa, Tiaunu se detuvo brevemente en el umbral. Su pequeño hijo estaba sentado jugando con su cara inocente, levantándose para sonreír, lo que hizo que su corazón se suavizara. Esa sonrisa era como una pequeña luz que disipaba algo de la oscuridad en su alma. Sin embargo, Tiaunu sabía que un solo test podría cambiar la vida de los tres. Entró al baño cerrando la puerta detrás de ella y de repente todo sonido del exterior desapareció. La luz del espejo reflejaba su rostro tenso. Abrió la caja y con manos temblorosas sacó el test. Cada segundo se alargaba como una eternidad. Su corazón latía tan fuerte que parecía que se iba a ahogar, hasta que aparecieron las dos líneas claras innegables. Tiaunu se quedó quieta. Su respiración se detuvo en su pecho. Estaba embarazada. Y en ese momento sabía con certeza ese era hijo de Trung. Una mezcla de alegría y miedo la invadió como dos corrientes de agua turbulenta en su corazón. Pensó en Trung. ¿Se alegrará él o se sentirá confundido con la noticia? ¿Será su amor lo suficientemente fuerte como para superar todo esto? Al salir del baño, vio que su hijo seguía sentado allí, con sus ojos brillantes, ajeno a todo lo que sucedía. Se acercó y lo abrazó. El calor de su pequeño cuerpo hizo que las lágrimas de Tiaunu cayeran suavemente, no porque estuviera triste, sino por la avalancha de emociones contenidas. Sabía que a partir de hoy, su vida ya no sería la misma. Una nueva vida estaba creciendo dentro de ella, un símbolo de amor, pero también un desafío a la confianza. Tiaunu acarició el cabello de su hijo, mirando el cielo difuso del atardecer, y pensó en silencio. ¿Qué pasará mañana cuando Trung se entere de la verdad? ¿Cómo cambiará todo? Tiaunu abrazó a su hijo, pero en ese momento, una extraña ola invadió su corazón. Aunque el niño jugaba felizmente, ella no podía encontrar paz. Todos sus pensamientos giraban en torno a Trung, el hombre al que su corazón nunca dejó de extrañar, aunque él se hubiera ido hacía tanto tiempo. En todos estos días, Tiaunu no había recibido ninguna noticia de él. Todo en su vida parecía haber transcurrido en silencio, como una herida que nunca cicatrizó. La sensación de soledad y vacío la acompañaba todos los días, torturándola hora tras hora. Tiaunu no podía dejar de recordar los dulces recuerdos de los dos, aquellos momentos que compartieron y que ahora se desvanecían como un sueño imposible de revivir. Temía que nunca pudiera revivir esos momentos,
Ese sentimiento se hacía aún más pesado al saber que estaba esperando un hijo de Trong. Era el fruto del amor entre ellos, pero no sabía si Trong alguna vez se enteraría. No podía imaginar cómo se sentiría él al saber que sería padre. ¿Sería feliz o estaría confundido? ¿O acaso lo vería como algo ajeno, como si no reconociera en ella lo que había hecho? Cada pensamiento sobre Trong daba vueltas en su mente dejándola en un estado de inquietud. No sabía qué hacer cuando él regresara. Aunque había aprendido a ser fuerte durante todos esos meses, su corazón aún no dejaba de añorarlo. Sabía que si Trong regresaba y se enteraba de esto, todo cambiaría. Pero, ¿estaría él preparado para este reto? ¿O sería un golpe demasiado fuerte para él? Teonu se encontraba en una encrucijada sin saber qué camino tomar. Deseaba que él regresara, pero también temía que su regreso trajera consigo cambios que no podría controlar. Todas las decisiones ahora dependían de Trong, de lo que él eligiera al enterarse del bebé que crecía dentro de ella. Pero, ¿regresaría él? ¿O todo se quedaría como un recuerdo lejano inalcanzable? Teonu no tenía respuestas. Solo podía seguir viviendo en la espera con sus emociones intensas y persistentes. En ese momento de silencio, Teonu no podía dejar de soñar con el futuro que siempre había deseado. Cerró los ojos e imaginó el día en que Trong regresara sus pasos resonando en el camino familiar. Esa imagen era como un dulce sueño en el que Trong no solo era el hombre que amaba, sino también el padre del bebé que llevaba en su vientre. En su imaginación, él estaría en la puerta, su mirada llena de alegría, al verla con los brazos abiertos, como si quisiera abrazarla por completo. Todo el dolor, toda la separación desaparecerían en ese instante, reemplazados por una felicidad desbordante. Toda la familia se reuniría nuevamente para dar la bienvenida a la nueva vida. Trong estaría junto a Teonu, compartiendo cada tarea desde preparar la llegada del bebé hasta las preocupaciones cotidianas de la vida. Teonu imaginaba las cálidas noches alrededor de la mesa, con Trong a su lado, sus manos entrelazadas prometiendo un futuro lleno de esperanzas. Soñaba con las mañanas cuando la luz del amanecer entraba por la ventana y Trong era el primero en levantarse para preparar el desayuno para toda la familia, un acto sencillo, pero lleno de amor. Teonu soñaba con esos momentos nocturnos, cuando todos en la casa ya dormían y ella y Trong se sentaban juntos abrazando al niño. Compartirían historias sobre la vida, las dificultades que habían superado y los sueños aún por cumplir. Trong la miraría, y en su mirada no solo habría amor, sino también consuelo y protección, lo que Teonu siempre había esperado. Imaginaba el momento en que Trong estaría a su lado en la sala de partos, sujetando su mano mientras el bebé nacía, enfrentando juntos el dolor y recibiendo con amor la gran felicidad. En esos sueños, la familia de Teonu estaba llena de amor y paz. Ella veía a su hijo crecer aprendiendo a amar y respetar, siendo criado en un ambiente lleno de afecto. Teonu se sentía satisfecha al ver a su familia viviendo en la calidez que siempre había soñado, pero por mucho que ese sueño fuera hermoso, Teonu no podía evitar sentirse preocupada. ¿Realmente regresará Trong como ella espera? ¿Se harán realidad esos sueños? Las emociones contradictorias en su corazón la hacían sentir inquieta, pero no podía dejar de tener esperanza. El sueño de una familia unida seguía ardiendo en su corazón como una pequeña llama a pesar de las tormentas y los desafíos. Teonu sabía que aunque estaba preocupada, la esperanza en su familia era lo que la mantenía firme para enfrentar la vida. Y cuando Trong regresara, estaría lista para aceptar todos los cambios, porque la familia era todo para ella. Si te gusta esta historia
y quieres seguir el emotivo viaje de Teownú y Trung, no olvides hacer clic en suscribirse y activar la campanita para no perderte ningún video. Prepárate para momentos llenos de sorpresas y emociones en los próximos episodios. Comparte tus sentimientos y acompáñanos en cada paso de esta historia.